Que un parlamento vote para el máximo tribunal del país a un tipo con trazas de criminalidad e inmoralidad en su historial, nunca estará entre las prácticas virtuosas que merezcan ser celebradas en las democracias europeas. Elegir desde el Parlamento a un tipo indigno es una indignidad. Pero cuidado, es que a lo mejor la democracia española arrastra demasiadas herencias. Además, el Parlamento se ha llenado de gente que no merecería estar dentro si la cultura democrática española fuera un poquito más elaborada. Es decir, si el Parlamento fuera un poquito más digno. En cualquier caso, el Parlamento seguiría siendo soberano, incluso aunque estuviera compuesto de franquistas, de expederastas o de torturadores sin menor atisbo de arrepentimiento. Las decisiones de ese Parlamento seguirían siendo democráticas, pero sería un Parlamento indigno. El problema es que en España hay millones de votantes, millones, que votan al Partido Popular aunque haya robado dinero público para ir dopado a las elecciones o para pagar sobresueldos. Aunque hayan contratado a policías corruptos para destruir pruebas de juicios en marcha. O aunque rompa a martillazos el disco duro de Bárcenas, no fuera a saberse quién es M. Rajoy. Y aunque en ese Parlamento ya no se exprese el bipartidismo, en las normas de renovación de los cargos institucionales sigue mandando el bipartidismo, como en el sistema electoral, en Radio Televisión Española, en las relaciones internacionales o en los acuerdos con la Santa Sede. Es muy difícil ganar una sola batalla en un sistema heredado sin mancharse. Pero ¿cómo no va a estremecerse cualquier persona con una mínima sensibilidad democrática viendo cómo el Parlamento, con el único gesto ético de explicar estas herencias y taparse la nariz, se pone de rodillas ante el chantaje del Partido Popular, un partido heredado de un ministro de Franco y que siguen despreciando tanto a la democracia como a sus normas, tanto como para arrodillar a todo un país y lograr que se coloque a una persona con tintes inmorales e ilegales en el máximo tribunal de España? Un tribunal donde ayer estuvieron Tomás y Valiente, Manuel García Pelayo o Francisco Rubio Llorente. El secuestro al que tiene el PP sometida a la justicia, pese a que luego habla de constitucionalismo, es posible solamente por la imposibilidad de renovar órganos esenciales para que la democracia funcione sin sus votos. Y también, no nos engañemos, por los residuos del bipartidismo, donde entre el PSOE y el PP estarían encantados de seguir repartiéndose los cromos en las instituciones. Al PP le da todo igual, porque no paga ningún precio por sus fechorías. Pueden robar dinero público y luego envolverse en la bandera de España, y sus seguidores van a dar botes al grito de yo soy español, 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 celebrando el botín que se han mangado, sea de obra pública, de una visita del Papa, sea Bárcenas, Rato, Villarejo o todos los del partido que recibieron sobres. Una de las misiones de Unidas Podemos era y es romper el bipartidismo y decirle a los que quieren echarle de las instituciones que hay una España nueva que ha venido para quedarse. Decirle al bipartidismo que se ha acabado el tiempo en el que para existir en el conjunto de España tenías que ser o del PSOE o del PP. Un mensaje a jueces, catedráticos, comisarios. Pero tienes que hacerlo, cuidado, con las reglas heredadas de sinvergüenzas sin escrúpulos. Y claro que la mierda del PP es tan intensa que termina llenando todo de su insoportable olor a podredumbre, incluido el Parlamento. La proyección de Podemos en el sistema político español se ha hecho con las reglas de juego creadas en España a la muerte de Franco. Alguien ha escrito que era tanta la confianza de las élites en el sistema que a la gente del 15M le dijeron: si no te gusta lo que hay, monta un partido. Y lo montaron. En 2014 Podemos llega a Europa. Meses después a los ayuntamientos. En 2016 colgaron sus abrigos en los escaños del Congreso y del Senado. Contra todos los poderosos de España, en 2020 entraron en el gobierno. Y con esta votación, a dos tipos, sin mucha luz de limpieza, se empiezan a recuperar las instituciones, secuestradas durante 40 años por el PP y por el PSOE. La podredumbre del Parlamento se expresa en que está lleno de diputados que admiran a Franco, de diputados provenientes de un partido corrupto. Se expresa en que el presidente Sánchez dijo que le quitaba el sueño pactar con Unidas Podemos, pero no le quitaba el sueño un acuerdo con el PP de la corrupción, de Gürtel, de Bárcenas, de Rato, de Villarejo, con las condenas ya firmes por enriquecimiento ilícito, probado y sancionado. Con la votación de los 4 miembros caducados del Constitucional, incluidos los 2 insultantes propuestos por el PP, se ha roto el veto que el PP tenía desde hace 3 años sobre la renovación de las instituciones. Han querido llenar de mierda esa votación, eligiendo a un saco de sospechas, a ver si se rompía el gobierno. Y ha hecho bien Unidas Podemos no cayendo en la provocación. Además de que cualquier decisión contraria a derecho ahora va a tener un voto particular más. Y cuando haya que renovar
a los siguientes cuatro miembros del Constitucional, el escenario puede cambiar. La derecha y la extrema derecha han querido construir en el Constitucional una Cámara que les compense el hecho de que no sean capaces de ganar elecciones. De manera que todas las leyes del gobierno que expresan la mayoría del país las tumbaría un tribunal constitucional, como ha hecho con las leyes de alarma, un tribunal que solamente expresa el poder de la derecha española. La votación, claro que es patética, igual que lo es que el rey esté en Abu Dhabi, que Escrivá mienta sobre la reforma de las pensiones y el alargamiento del plazo de cómputos, que Abascal no haga otra cosa que mentir en el Parlamento, que Casado vaya a Europa a ver si España se hunde, que Calviño ponga peros a la derogación de la reforma laboral del PP, que a una parte del PSOE le guste la ley Mordaza, que Borrell haya votado a la golpista Yanine Áñez para el premio Sájarov a los derechos humanos, o que Sánchez fuera a Estados Unidos a decirle a los fondos buitre que tranquilos, que les iba a dejar siguiendo con su saqueo, aunque fuera cargándose el derecho constitucional a la vivienda. Pero es que Unidas Podemos tiene 35 escaños. El PP es quien ha propuesto a 2 candidatos manchados. Y resulta que para los medios de derechas y progresistas la culpa es de Unidas Podemos. ¿No os suena algo raro? Rezaba la letra: crucificaron a su gente y trabajaron en el oficio del diablo. Asesinó la democracia española a 500.000 de hombres libres. Murieron. ¿Te acuerdas de Franco, el viejo aliado de Hitler? Allá por 1963, Phil Ochs grabó un tema. Se titulaba Spanish Lament en su obra On My Way. Una canción en la que se preguntaba si 25 años después la gente aún recordaba quién y cómo acabaron con la democracia española a partir del 18 de julio de 1936. Aún hoy, en pleno siglo XXI, seguimos amordazados y a menudo mudos. Continuamos sin ser capaces de dar una respuesta a todos aquellos que quieren maquillar la historia bajo el barniz de una transición inmaculada. El Valle de los Caídos, el Arco de la Victoria de Madrid, el Monumento a los Caídos de Pamplona. Tal vez la respuesta siempre la hemos tenido ahí, y el problema es que no nos han enseñado a verla. Do you remember Franco? Basta con observar estos 3 monumentos franquistas para comprender que la respuesta es que sí, que solamente hace falta abrir este libro de Clemente Bernard y empezar a encajar las piezas. Clemente, gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Muchas gracias a vosotros. El Valle de los Caídos, el Arco de la Victoria, el Monumento a los Caídos de Pamplona. Bueno, pues yo creo que son ahora mismo los 3 monumentos más grandes, más importantes que hay en el estado de glorificación franquista. Yo creo que forman parte de un proceso de blanqueamiento al franquismo, ¿no? Entonces este libro, por decirlo en corto, es un acto de resistencia fotográfica, ¿no?, frente a este proceso que se produce a todos los niveles, a mi modo de ver, y en este caso simplemente por la presencia de estos monumentos en nuestro paisaje urbano, en nuestros campos, ¿no? 3 monumentos tremendos en su volumen y en su importancia. El Valle de los Caídos, el monumento más grande de homenaje al nacionalcatolicismo, con la cruz más grande de la cristiandad. El Monumento a los Caídos de Pamplona, el segundo monumento más grande de exaltación franquista después del Valle de los Caídos, pero en pleno entorno urbano, en pleno centro urbano de la ciudad de Pamplona, y ese Arco de la Victoria que glorifica justamente el lugar por el que entraron las tropas franquistas en ese Madrid que resistió hasta ese momento, el lugar de la batalla de la Ciudad Universitaria, y ese Arco de la Victoria a modo de arco romano que está a 800 metros del Palacio de la Moncloa, y parece que ningún presidente del gobierno, de ninguno de los gobiernos después le ha molestado, ni siquiera quizás lo han visto, ¿no? Y paradójicamente se encuentra situado en una avenida o en una calle, creo que es avenida, que se llama Avenida La Memoria. Es todo como una especie de... Que era la avenida Complutense históricamente. Claro, de broma de mal gusto, ¿no? Hay un problema, y es que lo que no miras no lo ves. Claro. Yo tengo la sensación de que todos estos monumentos no los vemos. ¿Por qué en España cosas tan grandes y tan evidentes no se ven, quedan fuera de nuestros ojos? Yo creo que es por lo que te he dicho, ese proceso de blanqueamiento del franquismo, ¿no?, que hace que de alguna forma toda la verdadera historia del franquismo pues queda disimulada en un relato de monumentos, en este caso, pues de muchas otras cosas que quieren que sean inofensivos, amables, camuflados en nuestras ciudades, ¿no? Cuando hicimos un documental sobre el Monumento a los Caídos de Pamplona, preguntamos a decenas de personas qué era aquel monumento que había en el centro de la ciudad,
monumento con una cúpula que yo creo que es la segunda más grande de la cristiandad también, todo es megalómano, ¿no? Donde estuvieron enterrados Mola y Sanjurjo, nadie sabía qué era aquello, ¿no? Una catedral, una iglesia, un museo, que si unos decían que estaban enterrados los reyes católicos, que si otros era un templo romano, en fin, se mimetizan, ¿no? con nuestras ciudades, y al final yo creo que ignoramos, o yo creo que la ciudadanía acaba ignorando qué es lo que son realmente, ¿no? Ese significado que aún lo mantienen, ¿no? Incluso todo lo contrario, a ti te castigaron Sí, por claro. desvelar cómo ese monumento a los caídos en Pamplona se utilizaba para fines contrarios a la democracia. Y se utiliza, ¿no? Se utiliza todos los días 19 de cada mes, porque el día 19 de julio del 36 fue cuando el general Mola dio el golpe de Estado en Navarra. Bueno, pues todos los días 19 de cada mes hay una hermandad de caballeros voluntarios de la Cruz, se llama así, aunque resulte un poco, en fin, extraño que aún eso pueda existir. Celebran una misa de homenaje, ahora ya sin los cuerpos de Mola y de Sanjurjo, pero sí en la misma cripta, con el mismo paisaje, con las mismas tumbas vacías, pero ellos desarrollan ahí sus ceremonias filocarlistas, de exaltación al golpismo y no solamente de exaltación al golpismo, sino, a mi modo de ver, son ceremonias que humillan a las víctimas y que violan los derechos humanos de forma flagrante, ¿no? Y esto está pasando. Sin embargo, eso que sería un delito en Alemania, aquí significó que por dar luz a ese acto secreto y antidemocrático, tú fuiste condenado. Es así. Y eso pasa en ese monumento, y lo pasa yo creo en el resto de monumentos como este Arco de la Victoria, que mantiene su significado intacto, ¿no? O el mismo Valle de los Caídos mantiene su significado intacto, un Valle de los Caídos en el que, bueno, ahora está sometido a una especie de proceso, no sabemos en qué va a terminar, pero en el que hace 2 años, justamente ahora hace 2 años, bueno, pues vimos como, en mi opinión, el Estado se postraba, ¿no?, entre los nietos o familiares de Franco en un funeral de Estado, ¿no?, saliendo a hombros el cadáver de Franco, bueno, delante de la presencia de la fiscal general del Estado, entonces Dolores Delgado, y el que es ahora ministro de la con la bandera española, un crespo negro, retransmitido en directo por la televisión española, con un helicóptero, en fin, un tratamiento de Estado, ¿no? Cuando yo creo que, no sé, que las instituciones tenían que ocuparse de humillar a estas personas que, bueno, que produjeron tantos miles de muertos, como hemos dicho antes, una guerra civil, una dictadura tremenda. Entonces esas autoridades que no hacen a estos genocidas postrarse frente a la sociedad, yo no entiendo. Yo creo que forma parte de una política de Estado. Suena fuerte, pero yo creo que es una política de Estado de blanqueamiento, ¿no?, del franquismo, ¿no? En Pamplona pasó lo mismo. En Pamplona el ayuntamiento en aquel momento exhumó a Mola y a Sanjurjo, pero todo se produjo con nocturnidad, en silencio, sin las cosas claras, ¿no? Ellos se habían sido enterrados en el año 61, un boato tremendo, pero fueron exhumados por la puerta de atrás, ¿no? Yo creo que la sociedad tiene derecho a ver cómo se exhuma y cómo se humilla a esos genocidas, ¿no? Y eso no está pasando, ni en estos monumentos, ni ninguna otra cosa realmente. En Sevilla, Queipo de Llanos sigue en la Macarena. Sigue en la Macarena. Y sigue con situaciones, pues a mi modo de ver, muy paradójicas, ¿no? Ha habido gobiernos socialistas en Andalucía durante muchísimos años y tampoco lo han hecho nada por sacarlo, ¿no? Ahora parece que hay como reproches cruzados, ¿no? Ya ha habido tiempo suficiente, ¿no? Yo creo que ese proceso de blanqueamiento es tremendo, es tremendo, y en el caso de los monumentos es terrible, pero hay muchos más casos, Volviendo ¿no? a Alemania, la gente que atentó contra Hitler son héroes nacionales, claro, a los que se celebra, y aquí en cambio seguimos celebrando a los asesinos. Claro, los asesinos, ¿no? Esa palabra, mira, ahora está en proceso esta ley de memoria democrática nueva, y yo creo que ese nuevo proyecto de ley también esconde un proceso de blanqueamiento del franquismo, ¿no? Porque esos asesinos que acabas de nombrar, no están en el articulado de la ley, ¿no? ¿Por qué no están? Están las víctimas, pero ¿y dónde están los asesinos? ¿Quién mató a las víctimas, no? ¿No es eso también una forma de blanquear aquello que pasó? Yo creo que sí, ¿no? Si nos descuidamos, al final escriben libros para niños diciendo que Lorca murió en Granada, y que Machado se fue a Francia. Ya lo hacen. Hay libros de texto donde Lorca falleció en Granada en el 36. Bueno, ejemplos tenemos muchísimos de ese proceso de blanqueamiento, ¿no? Los tribunales internacionales argentinos reclaman a Martín Villa, pero los tribunales españoles llaman andana, ¿no? No escuchan, no oyen esa reclamación, ¿no? No sé, hace poco se exigió por parte de una asociación memorialista que se retirara en la Embajada de España en París la cubertería con simbología franquista.
la retiraron, pero al mismo tiempo retiraron la simbología republicana, ¿no? Quizá hay como una equiparación, ¿no? Un blanqueamiento, ¿no? No sé, bueno, fue Bono, ministro socialista, el que invitó a un tipo de la División Azul que fue a ayudar a Hitler, sí, sí. Y a un tipo que había estado con Leclerc, un republicano, liberando París en el 44. Sí. O mi propia condena, lo que has dicho tú antes, esa condena yo creo que forma parte también de ese proceso, ¿no? O sea, tú, en este caso yo, pero puede ser muchísima otra gente, tratas de documentar una ceremonia a todas luces que viola los derechos humanos y al final el procesado y el condenado eres tú. Entonces yo creo que hay una situación, yo creo que bastante terrible, ¿no? Tú planteas, Clemente, que hay que militar en la memoria, y de alguna manera este libro es un carnet de militancia. Sí, yo creo que hay que militar. Yo creo que, como te he dicho, este libro yo creo que es un acto de resistencia fotográfica. Hay muchos actos de resistencia, cada uno yo creo que puede resistir y militar en lo que haga, y yo creo que es eso, ¿no? En este libro he tratado a través de ese título que viene de la canción de Philox, que a mí me gusta mucho realmente, ¿no? Porque nos pone un poco, nos retrata esa canción, ¿no? Esta persona, Philox, que ya murió hace años, se suicidó, escribió en el año 63, el año que yo nací. Esos versos que, bueno, recordáis a Franco, ese aliado de Hitler, esa persona que mató a tantos miles de personas, ese aliado que colaboró con la Iglesia Católica para dar el golpe de Estado, son palabras que ahora prácticamente son tabús, nadie se las plantea, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que hay que militar y que hay que utilizar las fotografías, en este caso, como herramientas, ¿no? Lo decía Fraser, recuérdalo tú, recuérdaselo a otros. Sí. ¿Qué has pretendido tú con este libro? Yo he pretendido remover un poco remover este proceso de blanqueamiento del franquismo y entrar en una cosa que a mí me preocupa mucho. Has escogido el blanco y negro contra el blanqueamiento. Sí, exactamente. Eso sí, es un poco paradójico, ¿no? Pero hay una cosa que me interesa mucho respecto a estos monumentos, respecto a estos lugares, ¿no? Porque yo creo que hay una confusión tremenda, ¿no? en este tema, ¿no? Hay otro blanqueamiento también de esta historia, dentro del blanqueamiento. Hay como una confusión muy interesada entre los lugares de memoria, que todo el mundo parece que, bueno, sabe lo que son, y lo que a mí me gusta llamar los lugares de humillación, ¿no? Que aquí mismo tenemos dos lugares claros de humillación y el Valle de los Caídos, que es un lugar híbrido, ¿no? Los lugares de memoria pues son esos sitios, Europa está lleno de ellos, España también, ¿no? Donde se asesinó, se torturó, se encarceló, y yo creo que los lugares de memoria hay que conservarlos, porque son la evidencia de lo que se hizo allí. Pero bueno, en este proceso de blanqueamiento del que hablamos, yo creo que las instituciones o el Estado directamente pues trata de borrar los lugares de memoria. Se tiró a la cárcel de Carabanchel, se demolió en Pamplona la cárcel de Pamplona, un lugar de memoria terrible. En el propio fuerte de Ezcaba, en Pamplona también, se tiran los muros del fuerte que demostraban que aquello era una prisión. No quedan casi rastros de los 300 campos de concentración franquistas. No hay una placa en la Puerta del Sol. No hay nada. Que allí se torturó y se asesinó a gente que defendía la democracia. Por ejemplo, el propio Parador de San Marcos, acaba de morir Josep Sala, una persona de 102 años que estuvo allí. No hay nada que nos informe adecuadamente de aquello, ¿no? Y luego están los lugares de humillación, que por ejemplo el Arco de la Victoria o el Monumento a los Caídos son dos lugares perfectos de humillación, ¿no? Que cada vez que entramos desde el norte a Madrid pasamos lo ves para que ese arco te diga, mira, cuidado, aquí llegamos, aquí entramos, por aquí a partir de aquí os sojuzgamos, ¿no? De alguna forma, y esto es para que nos veáis constantemente, para ver cómo os escarmentamos y cómo os castigamos y cómo os asesinamos, ¿no? Y yo creo que los lugares de humillación hay que acabar con ellos. Hay que demolerlos, es una opinión personal, pero yo creo que hay que acabar con ellos porque lo que hacen constantemente es someternos pues, a esa humillación, a esa glorificación del golpismo, a esa violación permanente, ¿no? de los derechos humanos. Pero paradójicamente esos lugares de humillación son los que nunca desaparecen, jamás. Ahí está el Arco, nadie lo discute, parece que es imposible, ¿no? Ahí está el Monumento a los Caídos, se hacen siempre concursos de ideas que hacemos, pero siempre permanecen, ¿no? Ahí como se utilizan argumentos de todo tipo, ¿no? Vamos a resignificarlo, yo no sé qué significa resignificar algo, ¿no? Cuando tiene un significado tan contundente, ¿no? O la propia ley de memoria histórica, ¿no? No se puede retirar un edificio o un símbolo franquista si tiene unas características, unas propiedades artísticas, pero es que yo creo que toda la artisticidad de la historia de la humanidad no vale lo que vale el dolor de una víctima. No entiendo esa relación, ¿no? O sea, esto es un símbolo franquista a todas luces que viola los derechos humanos, pero porque tiene una cierta artisticidad va a seguir ahí, es que no es comprensible, ¿no? Entonces, va por ahí el trabajo. ¿Hay alguna relación entre el Valle de los Caídos, el Arco del Triunfo, el Monumento a los Caídos de Pamplona, y que el Parlamento español
por una decisión tomada fuera, vaya a nombrar a un tipo con muchas trazas de sinvergüenza magistrado del Tribunal Constitucional? No sé, yo creo que forman, no lo sé, yo lo que sí sé es que forman parte de una presencia viscosa que de alguna manera hace que la sociedad esté a este respecto muy confundida, ¿no? Entonces yo creo que lo que me preguntabas antes, ¿no? Que la imagen documental, en mi caso la fotografía documental, lo que pretende es, bueno, pues desentrañar esa confusión, ¿no? De alguna forma, y tener una voluntad de transformación, ¿no? Que esta situación cambie. Este libro es intercambiable, es decir, que puedes coger cualquier foto, sacarla, y mezclarla con otra. Y tiene sentido todo. Claro, tiene sentido porque estos monumentos en el fondo son intercambiables, ¿no? El mensaje tóxico que transmiten es absolutamente intercambiable y es contundente. Entonces, bueno, esa manera de mezclar las fotos, bueno, pues nos habla también de esa toxicidad que nos impregna a todos, ¿no? En nuestras ciudades, en nuestras calles, ¿no? Y eso es perfectamente intercambiable. Y eso es ese juego también de maltratar un poco los propios monumentos a través de las imágenes fotográficas, lo que me he planteado en este tema, ¿no? Es decir, que de repente se pueden, ¿no? Se pueden mezclar con otros. Exactamente. Y de alguna manera es una forma indirecta de empezar a demolerlos. Claro, y de empezar a tomar conciencia de qué significan exactamente en nuestras vidas, ¿no? Esa es un poco la idea del libro. Siempre se plantea que en Alemania, o en Italia, o en Francia, el fascismo fue derrotado, en cambio aquí Franco murió en la cama. ¿Explica eso, nuestras diferencias? Yo creo que en parte sí, son procesos completamente inacabados, ¿no? Y bueno, lo que te vengo diciendo todo el rato, ¿no? Yo creo que ese proceso de blanqueamiento ha permeado muchísimo en la sociedad, quizás por no haber resuelto pues de forma contundente cuando se tenía que haber hecho, ¿no? Entonces yo creo que todos seguimos siendo de alguna forma víctimas de esa forma pues incompleta, ¿no? De haber solucionado el asunto, ¿no? Yo creo que necesitamos valentía para estas cosas. Valentía que, bueno, no sé si este momento histórico es de valentía, pero yo cuando pienso en estos monumentos, ya sé que es una cosa un poco radical, ¿no? Pero siempre se me va la cabeza a la columna Vendôme, que durante la Comuna francesa, bueno, pues en una decisión colectiva se decidió acabar con ella. Que había que acabar con aquella columna que lo único que significaba era pues una glorificación del militarismo y de los crímenes contra la humanidad, ¿no? Y aquella columna pues se tumbó, recuerdas perfectamente, se tumbó, pero cometieron un fallo, y es que no la convirtieron en arena, ¿no? Y al final se volvió a levantar después de haber matado a 50.000 militantes de la Comuna. Entonces yo creo que hay que tener esa valentía, ¿no? de actuar con contundencia y sin miedo contra estos símbolos, en este caso monumentos y simbología franquista, y contra muchas otras cosas que de alguna forma yo creo que nos tienen atenazados un poco en el miedo ese que Phil Ochs pues canta en la canción, ¿no? ¿Os acordáis de esto? Tuvimos que vender nuestra conciencia por lavar el régimen franquista, ¿no? Y él se lamentaba de eso en la canción, ¿no? Aquel fascista contra el que luchamos, aquel fascista contra el que vinieron a luchar los americanos del batallón Lincoln, por ejemplo, sigue ahí. ¿Y por qué sigue ahí? ¿Cómo es posible que hayamos permitido que eso haya sucedido, ¿no? Clemente Bernat, autor de Do You Remember Franco, un libro para militar en la memoria. Gracias por contarnos este magnífico trabajo aquí en La Frontera. Muchas gracias a ti. El 14 de octubre de 1931, Manuel Azaña defendía en el Congreso la separación entre la Iglesia y el Estado. España ha dejado de ser católica, dijo en aquella sesión, y las élites se estremecieron. En una España donde los ricos sentaban a comer a los obispos en su mesa y los vicarios de Dios en la tierra bendecían la pobreza y los genocidios. Entonces Azaña se convertiría en una bestia negra a la que había que mandar muy pronto al infierno. No en vano, desde la noche del mismo 14 de abril de 1931, cuando se proclamó la Segunda República, el arzobispo de Toledo, Isidro Gomá, empezó a apoyar un golpe de Estado. Y cuando ganaron, a los españoles nos volvieron a inocular la religión, literalmente, a hostias. ¡La mano! Ha pasado el tiempo y Franco ya no está en el Valle de Cuelgamuros. Según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, 2/3 de los ciudadanos españoles declaran ser católicos, pero resulta que solamente 2 de cada 10 van, si acaso, a misa. La gente es creyente,
pero no practicante. Y a todos, a la Iglesia y a la gente, parece que les va bien con este pacto. ¿Por qué ha dejado España de ser un país católico? ¿Será que el Dr. House hace más milagros que los santos? ¿O será porque ahora que todo el mundo tiene un maldito teléfono móvil, resulta que ya no se le aparece a nadie la Virgen? El Papa Francisco lo explica mejor que nadie en una cita que le atribuye la película Los dos papas. God always corrects one pope by presenting the world with another pope. I'd like to see my correction. Hemos pasado estos últimos años censurando a cualquiera que no estaba de acuerdo con nosotros sobre el divorcio, el control de la natalidad y la homosexualidad. Mientras nuestro planeta estaba siendo destruido y la desigualdad creció como un cáncer. Todo el tiempo el peligro real estaba dentro. Vamos, que más claro, agua. La Iglesia y el público al que se dirige la Iglesia Católica viven en siglos diferentes y aspiran a modelos de sociedad cada vez más incompatibles. Ahí están, esas cazadoras de brujas a las puertas de las clínicas donde se practican abortos. No se entiende cómo quitar la vida a un ser humano inocente, algo que afecta tan sustancialmente a la dignidad y a los derechos fundamentales del ser humano, no se entiende cómo esto no pueda ser también un delito. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A partir de esta sentencia de Jesús, hecho Cristo, la Iglesia Católica ha legitimado la construcción de lo que a lo largo de la historia degeneró en una herramienta de opresión de los pueblos. Qué lejos quedan aquellos primeros cristianos que compartían lo que tenían y hacían el bien a sus enemigos. Hoy los cristianos de base quieren mantener eso. Claro, que si el Papa Francisco les parece a algunos demasiado moderno, pues los apóstoles eran directamente comunistas. Comunión, comunistas, comunidad, amar a tu prójimo como a ti mismo. Constantino y el Concilio de Nicea les transformó de perseguidos en perseguidores. Fue de gran ayuda que todo un emperador pusiera su aparato estatal al servicio de esa confesión. Lo remató San Pablo, que fue el que construyó el aparato. Además, a los primeros cristianos lo del boca a oreja se les daba de maravilla y en el fondo, claro, nos gusta a todos juntarnos y ellos lo entendieron. ¿Han oído eso? Bienaventurados los gansos. ¿Los gansos? Sí, por lo visto van a heredar la tierra. ¿Alguno tiene un ganso? Ahora bien, no queda claro qué parte de eso del amor al prójimo es la que no entendieron. Pues lo primero que hicieron fue acabar con la herejía del arrianismo, por supuesto a golpe de espada. Los arrianos, herejes, consideraban a Cristo como hijo de Dios. Vamos, que el padre era más viejo que el hijo. Mal asunto. Después de las catacumbas y los mártires y el sufrimiento, las víctimas se convirtieron en verdugos y sentaron las bases de la multinacional que hoy conocemos como Iglesia Católica. Que San Pablo fue una cosa y Jesucristo otra bien diferente. Y los cristianos de base, vaya si lo saben. The Inquisition, what a show. The Inquisition, here we go. We know you're wishing that we'd go away, but the Inquisition's here and it's here to stay. Oh, boy. No pensemos que la persecución les enseñó a no perseguir, al contrario. A partir de entonces se pusieron las botas. Vamos, como si los judíos sionistas terminaran creando cámaras de gas en Gaza. Pero bueno, no demos ideas. En menos de 3 siglos pasaron de ser una pequeña secta procedente de Judea a ocupar el centro del poder en el Imperio Romano. El edicto de Tesalónica significaría el comienzo de una hermosa amistad entre la Iglesia y el Estado, amistad que dura ya más de 1600 años. Lo que el segoviano Teodosio unió en el año 380, vamos, la unión de diferentes credos, que no los separe ni la Constitución Española del 78. Solo hay que leer el artículo 16.3. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. Toma ya estado aconfesional. Si es que la Constitución de Cádiz de 1812 ya insistía en este tipo de cuestiones. Efectivamente, ¿cuántas vidas ha costado la sagrada bandera de la religión católica, apostólica y romana? Y si no, que se lo pregunten a Torquemada o al cardenal Isidro Gomá. Y claro que está mal, como pasó eso de fusilar curas. Por cierto, Franco también lo hizo. Pero también está mal tener cardenales en el hombro por disparar contra republicanos. En fin, lo que no podemos decir cuando miramos a la guerra de España es que la Iglesia hiciera lo más mínimo por frenar la contienda.
Al final tú me ayudas a dar un golpe de Estado el 18 de julio del 36 y yo luego te firmo un concordato con la Santa Sede en el 53. Además, para que así entres en la ONU. Quid pro quo. Los obispos blanqueando la dictadura, llevando a Franco bajo palio, dejándole nombrar a los obispos y el boletín oficial del Estado acogiendo a la Santísima Trinidad como dogma político y entregando a los curas la rectoría moral y educativa de los niños. Bueno, la rectoría moral y en no pocas ocasiones unos ratitos de ocio para unos y de terror para otros, los más débiles. Nacionalcatolicismo se llamó, 40 largos años de dictadura y luego otros 40 de convalecencia. Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria, a los que yo envío un beso fraternal. ¡Viva España! Aquel concordato entregó a la Iglesia Católica la educación de la juventud española, curas y monjas adoctrinando tanto desde un punto de vista político como religioso. La asignatura de religión, equiparada a la ciencia o a la historia, hablando a los estudiantes de la grandeza de España, mitificando a héroes que aún hoy son señas de identidad españolas, sobre todo de la derecha, aunque mataran como el Cid Campeador más cristianos que moros. Lo peor de todo es que aquel concordato, firmado durante la dictadura, fue ratificado el 3 de enero del 79, solamente un mes después del referéndum sobre la Constitución del 6 de diciembre del 78. Vamos, que se redactó y se acordó cuando aún no teníamos en España democracia. Eso sí, en vez de llamarse concordato, que olía a franquismo y represión, se llama Acuerdos con la Santa Sede, que fueron 4. Uno sobre asuntos jurídicos, no fuera ningún juez a llevar la democracia a las catequesis. Otro sobre la presencia del catolicismo en el ejército, ¿qué decir? Otro sobre enseñanza y asuntos culturales, ahí están las fiestas, las patronas, los santos, y eso sí, algún que otro libro, película y obra de teatro prohibidos. Y había un cuarto, otro, claro, qué tonto, sobre economía. Ay, si tan solo las plegarias pudieran pagar nuestro déficit de 700 millones. 70 años después, la Iglesia Católica sigue teniendo mucho poder en el sistema educativo español, gracias a los centros privados y a los concertados. Hoy en España casi el 28% de la enseñanza es concertada y otros 7% directamente privada. Colegios muchas veces en manos de congregaciones tan progresistas como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo. Los Legionarios de Cristo, una organización fundada por un depravado sexual que sodomizaba niños. En España y en México tienen centros educativos, vinculados a la derecha, claro. Y esto sí que es un misterio, y no lo de la Santísima Trinidad. La educación pública, ese modelo de enseñanza que aún no conoce, vaya por Dios, la princesa de Asturias, representa el 67,5%, más de 13 puntos por debajo de la media europea. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Una infanta de España estudiando en un colegio público. De aquellos polvos, estos lodos. Los privilegios que la Iglesia Católica ha logrado conservar en pleno siglo XXI son muchos y notables, entre ellos que el rey y jefe del Estado esté obligado a jurar, no a prometer la Carta Magna. Cosas de la Constitución, en su artículo 61, en el título segundo, el que habla de la corona. Vamos, otra prebenda de aquellos acuerdos del 79 es el compromiso del Estado a garantizar el adecuado sostenimiento de la Iglesia. Vamos, los 7 millones que ha venido cobrando Carlos Herrera al año en la COPE, o los casi 100 millones que llevan invertidos en 13TV desde su fundación. ¿Caridad o caradura? Aquí, precisamente donde nos ha recibido el Papa Francisco, es el lugar donde comienza la temporada, esta temporada radiofónica. La Conferencia Episcopal solamente reconoce los 265 millones recaudados a través de la X en la casilla del IRPF. Pero algunas organizaciones, como Europa Laica, elevan la cifra a 11.000 millones. 11.000 millones. 11.000 millones de diferencia desglosados en 4.900 millones por la enseñanza católica concertada, otros 600 en ayudas al mantenimiento del patrimonio religioso, 2.000 en obra social, 900 en establecimientos sanitarios y más de 2.000 millones en exenciones impositivas. ¿Un talento para un ex-leproso? ¿Un talento para un ex-leproso? Templos de culto, residencias sacerdotales, monasterios, oficinas, entidades caritativas. En España se estima que el patrimonio inmobiliario eclesiástico está formado por 100.000 posesiones, es decir, el 80% del patrimonio histórico-artístico español.
una barra libre que va creciendo año tras año gracias a la ley y el reglamento hipotecario, según los cuales los obispos pueden emitir certificados de dominio y poner a nombre de la Iglesia todo tipo de bienes inmuebles que pertenecían a los pueblos o que no se llegaron a registrar nunca. Desde el año 98 hasta el pasado año, más de 30.000 inmatriculaciones. Se trata de 34.961 inmatriculaciones, de las cuales 20.014 se refieren a templos de la Iglesia Católica o a dependencias complementarias y 14.947 inmatriculaciones que no se relacionan con estos usos. Donativos, colectas, rendimientos del patrimonio inmobiliario, plusvalías generadas por ventas de patrimonio. En Alemania los católicos pagan a su iglesia, aquí la pagamos entre todos. Ese paraíso fiscal, Aznar se encargaría de asegurar en 2002 con la ley del mecenazgo. Una componenda que exime fiscalmente a las confesiones o comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español, blanco y en botella. Las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica a las que se refiere el artículo 16 de nuestra Constitución. Oye, tiene muchas estampitas. Muchas, dos de paquete hielo. Madre mía. Vamos, un negocio redondo esto de anunciar la buena nueva en España. Exenciones a nivel fiscal y también a nivel moral. En nuestro país, oficialmente, la pederastia nunca ha existido. Como el Estado nunca se ha preocupado, pues no hay ninguna estadística que permita conocer la verdad. Eso no impide que distintas investigaciones periodísticas hablen de 361 casos y 932 víctimas en España. Cada caso corresponde a un religioso laico de una institución religiosa acusado de abusos en noticias publicadas a lo largo de los años y que han sido condenados por la justicia o admitidos por la Iglesia, dando credibilidad a las víctimas. Menos de 1.000. En Irlanda se imputaron a 1.300 sacerdotes. En Francia se han reconocido 330.000 casos de abuso o violencia sexual sobre menores o sobre personas vulnerables en las diócesis del país desde 1950. En esos dos países, esta cantidad de casos, bajo democracia y con medios de comunicación libres, ¿qué no habrá pasado en España bajo una dictadura? Los cristianos de base, que son muchos y buenos, que estuvieron en el 15M y que hacen de la fraternidad su vida, siguen peleando por la verdad. Esos creo que han entendido lo que significaba el Cristo. No todos los cristianos son iguales. Solo a partir de 2020, y porque les obligó el Papa Francisco, algunas órdenes religiosas presentes en España emprendieron investigaciones internas y muchos obispos y órdenes religiosas todavía a día de hoy siguen negándose a investigar o a dar información. ¿Perdón? ¡Que lo pidan los de Bildu! Jardinero, jardinero, noche y día entre tus flores, y tus flores, jardinero, de corolas encendidas. El eterno fariseísmo de los que siguen pensando que España y Dios son de su propiedad. La eterna España imperial, católica, apostólica y romana, heredera de Don Pelayo, que se levantó en cruzada contra el laicismo de moros, judíos, masones, rojos, bolcheviques. Los que siguen creyéndose dueños de haciendas y de vidas. Pero ahí no termina la ignominia. Cerca de 300.000 bebés fueron robados entre el final de la guerra en 1939 y 1990. Empezaron robando los hijos a las republicanas encarceladas o fusiladas y continuaron robando hijos a las mujeres más desfavorecidas hasta 1990, ya bien entrada la democracia. Al principio, como dijo el padre de la psiquiatría española, el franquista Antonio Vallejo Nájera, fallecido en 1960, las republicanas y los republicanos tenían un gen rojo. Y claro, los genes no se pueden enderezar, pero podía ocultarse con una férrea disciplina nacional católica. Más tarde, también quitaban los hijos, porque simplemente esa gente son unos ladrones y ganaban dinero con ello. Monjas, médicos católicos, jugando a ser Dios, otorgando bebés a familias de clase bien que les enseñaran a decir de carrerilla las 3 virtudes teologales, unas virtudes sobre todo la caridad que nunca tuvieron. Y si encima se ganaban unos dinerillos, pues miel sobre hojuelas. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho, y esa frase, esa sí está en el Quijote y no esa que decimos siempre de que ladran, señal de que cabalgamos. En España, si luchas contra la Iglesia, te enfrentas a un poder con muchos siglos de antigüedad, un poder fáctico, real,
capaz de enfrentarse a la democracia emprendiendo cruzadas contra el matrimonio gay, el aborto, la eutanasia, la libertad sexual, aunque esa actitud provoca un descenso sin precedentes de la feligresía. Según el CIS de agosto del 21, los ateos y no creyentes triplican ya los registros de hace apenas 2 décadas, pero si queréis apostatar, tranquilos, que complicado vaya si lo es. ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! En el fondo, si es que les da igual, siempre podrán recurrir a la caridad del Estado, porque en España la Iglesia ha sido y es omnipotente, omnisciente y omnipresente, porque ha sido un brazo de los ricos. Y los ricos también saben que siempre pueden contar con ella. Por eso dicen que el Papa Francisco ahora es el anticristo. En España, la unión de la corona, la cruz, la espada y el dinerillo es la que ha marcado el rumbo de nuestro país y muchos de nuestros retrocesos, diría que casi todos. Con ellos, con esta unión de la corona, la cruz, la espada y la peseta, no han podido ni la reforma protestante ni la democracia. Siguen siendo el brazo espiritual del poder y la herramienta preferida de la clase dominante para tener sojuzgado al pueblo. Esa clase hipócrita que prohibiría otra vez el aborto para que las mujeres aprendan a obedecer, pero que luego mandaban a sus hijas a abortar a Londres. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. No cabe duda de que el nudo que Franco dejó atado continúa bien atado con Felipe VI. En la Constitución de la República de 1931, en su artículo 3, se señalaba que el Estado español no tiene religión oficial, y el 26, que todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial. El artículo 27 garantizaba la libertad de culto, asegurando que la libertad de conciencia y el derecho a practicar y profesar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública, lo que no escribió la Constitución de 1812. Luego, claro, dieron un golpe de Estado y el nuncio bendijo los cañones de Franco. Siguen lanzándonos bombas, menos mal, que Dios nunca abandona a un buen marxista. Las hormigas, al igual que las abejas, son una familia de insectos eusociales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cooperan entre sí dentro de un sistema de castas. Entre las especies más peligrosas, la hormiga bala de Sudamérica, cuya mordedura es 30 veces más dolorosa que la de una maldita avispa. Pero cuidado, por encima está la termita del PP, una hormiga insaciable y ávida de poder. A esta familia pertenece Isabel Díaz Ayuso, que aunque empezó de obrera con Esperanza Aguirre, acudió el otro día al hormiguero de Antena 3 con ínfula de hormiga reina. ¡Presidenta! ¡Presidenta! Por un momento no sabíamos si aquello era el programa de Pablo Motos, El Nodo o aquel otro hormiguero al que acudió Pedro Sánchez en 2014 y que Ayuso criticó en las redes con una ansia enorme de odio. Qué grandes los socialistas, llenan el público del hormiguero de afiliados del Partido Socialista de Madrid y todos a aplaudir y besuquear al jefe en el descanso. Maldita hemeroteca hormiguil. Si la aspirante a reina es así, ¿cómo será el resto del hormiguero? Carromero rima con hormiguero. Bueno, la respuesta es fácil. Solamente hace falta ver lo que dice la prensa de esa otra hormiga, en este caso guerrera, llamada Enrique Arnaldo, enemigo número 1 del aborto y también de la memoria histórica. Enrique Arnaldo enchufó a su hijo, al hijo del fiscal Maza y a varios jueces en un máster ¿de dónde? Pues de la Universidad Rey Juan Carlos. Enrique Arnaldo ocultó en el Congreso su papel en varias fundaciones junto a Manuel Marchena, Jaume Matas y Enrique López, lo mejor de cada casa. Acabáramos con estas credenciales, pero ¿cómo no iba a ser el representante del PP en el Constitucional? Si es la derecha personificada, es lo que siempre ha deseado la cúpula del PP, pero a ver, si es que es el modus operandi que hemos visto 1000 veces en las películas. Pero cuando los mafiosos o los pistoleros o el séptimo de caballería escogen para representarles a gente sin mácula. ¿O alguien cree que la Constitución para el Partido Popular es algo más que un chiringuito más donde enchufar al amiguete de turno? El PP es así, una marabunta que no respeta a nada ni a nadie y que solamente deja ruina y desolación por donde pasa. Bueno, también ruge. Cuando ruge los miércoles La Marabunta, que era una película clásica con Charlton Heston
el de la Asociación del Rifle, que ruge pues, con las escopetas. Estas hormigas peperas son tan voraces que cuando no encuentran una caja B que les sacie, terminan devorándose entre ellas. La ley de la más fuerte, por lo visto el otro día, en el hormiguero. Y algunos se quejan de la mantis religiosa. Vamos, pasaos por Génova y vais a ver The Predator 6, el desenlace fatídico. Hasta la semana que viene, desobedientes.